Bueno, pues ahora sí, le estábamos esperando a Alberto Carcedo con ganas de trabajar. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Alexia. Bueno, hoy ha habido una coordinación perfecta en el programa. Fíjate que casi el tema que estamos tratando, tanto en la mesa de actualidad como en la literaria, incluso en las entrevistas gastronómicas, es el tema de la inestabilidad y la incertidumbre que está generando el panorama que estamos afrontando. Como bien nos decía uno de nuestros invitados, es que no es una cuestión solo política, trasciende a todo lo demás. Pero cada día estamos entretenidos esto, ¿no? Bueno, dicen que desde el punto de vista informativo y periodístico es apasionante, digo, ¿no? Pero como ser humano, Dios de mi vida, es que no sabemos lo que va a ocurrir de hoy para mañana y además las informaciones pegan unos giros que ni siquiera los estadistas o los analistas que están al pie de la información son capaces de hacer ya previsiones. Pero tú sí. Supongo que habréis analizado lo que se produjo ayer, ¿no? Claro. Cuando salen de este hombre... Pablo Iglesias, cuando ya habla anunciando lo que, claro, para nosotros es un preacuerdo verbal, porque si no es muy osado. Claro que es Pablo Iglesias. Por eso te digo que es que esto gira a una velocidad que seguro el lunes tenemos otras informaciones. Yo creo que sin entrar en política, yo cuando lo escuché, me dio una cierta alegría, porque creo que eso es dinamitar el proceso. No, desde luego, y el país. Eso es dinamitar un país. Creo que no se va a producir. Yo no me atrevo. Fíjate que yo he hecho previsiones, ¿eh? Y este programa, junto con el de previsión, quiere decir que fuimos primeros y pioneros en apostar por un pacto y una coalición que es la que se está gestando y se está perfilando, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que las condiciones son todavía más extremas de lo que esperábamos. Desde el punto de vista de empleo, yo el fin de semana pasado estuve haciendo el programa, dando mis previsiones de empleo para este año. Desde el punto de vista de empleo, que aquí es lo que nos interesa, no es lo mismo una coalición a tres, es decir, con Ciudadanos, PP y PSOE, que una coalición a muchos, ¿no? Con PSOE, Podemos, Nada tiene que ver. No es lo mismo. No es lo mismo en la estabilidad del país, en la situación en la que nos enfrentaríamos a un montón de situaciones, ¿no? Y creo que lo que se produjo ayer es buena noticia, porque creo que no se va a producir esa coalición a muchos partidos. ¿Piensas que quizá eso es lo que pueda frenar un acuerdo? Provocado por Pablo Iglesias, pero creo que sí. Provocado por Pablo Iglesias, sí. No le interesa. Le interesa porque le interesa llegar a unas elecciones nuevas. Y presentarse como que el Partido Socialista ha sido el que no ha querido hacer un gobierno de izquierdas. A ver, es una impresión mía, puede estar equivocado. Al país no le interesa ir a otras elecciones, Alberto, y menos con los resultados que también se auguran. En fin, bueno, ¿cómo vamos? Y eso es nuestra materia. ¿Verdad? Claro, hay que trasladarla al mercado laboral, uno de los más resentidos sin duda, como el económico en general. Pues, a ver, estamos en un mundo completamente cambiante, ¿no? Y aquel que no lo entienda pues va a tener problemas de adaptación a lo que es la vida del día a día. A veces yo cuando todavía escucho a muchísimas personas que todavía nos dicen, bueno, es que queremos encontrar un trabajo estable, que todo esto sea como pasaba hace unos años, y esto desgraciadamente ya no va a volver. Yo siento decir estas noticias, pero ya no va a volver. No va a volver porque lo que en este momento se ha implantado ya no es la crisis ni nada de esto, lo que se ha implantado es una nueva forma de vida y sobre todo una nueva forma de vida profesional en el trabajo, donde te van a pagar o vas a tener un trabajo de acuerdo también como tú seas capaz de demostrar lo que vales. Y, a ver, hablo en términos generales, no para todos los sectores, ¿no? Al final un sector servicios, por referirme a alguno, ¿no? O la construcción, pues bueno, al final se van a necesitar lo de siempre, una serie de trabajadores que hagan la labor, terminan la labor y se van, y luego les vuelven a contratar. Eso no se va a evitar, eso va a seguir siendo así, pero me refiero más en ese trabajo más cualificado, en donde ya las personas, aquello de estudiar una carrera, volver a trabajar, ponerte a trabajar, jubilarte y tal, esto ya no va a ocurrir más. Lo de entrar en una empresa e invertir tu vida laboral en ella, claro, eso ya no va a ocurrir. Hay muchos que pensamos que estamos en una nueva era, esto se produce cada 100, 150 o 200 años, y ahora mismo estamos, afortunado o desgraciadamente, pasando de una era a la otra. Pasando de una era donde quien no lo entiende, que quiere aferrarse, pero en todos los sentidos, en la forma de trabajar, en la forma de dirigir, en la forma de relacionarte, ¿no? Nunca hemos vivido a la velocidad que vivimos ahora, y cuando se vive a tanta velocidad, inevitablemente hay incertidumbre, Alexia. Esto es inevitable. Nunca hemos tenido tantos adelantos técnicos como se producen hoy en día, que son incapaces de asumir. El otro día estaba leyendo un informe que decía que la radio, lo recordaba, hablo de memoria, pero que la radio, que estamos en este medio, tardó 38 años en consolidar una audiencia de 50 millones de personas. La radio, En la televisión, creo recordar que eran 13 años lo que tardó en consolidar esa audiencia.
Internet ha tardado ni tan siquiera 3 años en consolidar esa audiencia. Pero es que Facebook ha tardado 9 meses. Y Twitter prácticamente en la mitad de ese tiempo lo ha conseguido. Quiero decir que va tan deprisa todo. Estamos hablando ya del Internet de las cosas, de que todo conectado a Internet. Hoy en día no sabemos nadie vivir sin un móvil, ¿no? Toda esta serie de adelantos tecnológicos que se están produciendo y el auténtico tsunami que va a llegar ya a partir de este año, todo esto va a provocar tal descoloque en los puestos de trabajo, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones, absolutamente en todo, que es imposible no enfrentarse a una cierta incertidumbre. Pero fíjate lo que estás comentando, y empezábamos hablando de política, lo puedes hacer extensible efectivamente a todos los ámbitos, no solo sectores laborales, porque estamos viendo un punto de inflexión a nivel político, incluso a nivel ético, claro. Sí, en cuanto a creencias, en cuanto a tradiciones, en cuanto a educación, por supuesto. Todo, nada tiene que ver, nada, y somos jóvenes ambos. Somos jóvenes, una más que otros, pero fíjate que normalmente hay cambios que tú atribuyes al salto generacional y se entienden, que a lo mejor de una generación a otra haya ciertas modificaciones evolutivas que por otro lado son normales, ¿no? Fruto de ese progreso. Ahora no hace falta en una misma generación, yo misma estoy viviendo saltos que a lo mejor se producían de generaciones en generaciones. Yo ya estoy viviendo quizá varias eras de las que tú decías en mi edad, ¿no? Porque realmente todo esto ha cambiado muchísimo. Nada tiene que ver, ¿cierto? Los chicos jóvenes que se van a incorporar en los próximos años al trabajo es una generación 100% digital. Esto no había ocurrido hasta ahora. Personas que están súper acostumbradas a otro tipo de relaciones. Tú, por ejemplo, o yo, veíamos la televisión, yo la veo poco, pero el que la vea mucho, veía la televisión, se sentaba allí, escuchaba o veía lo que le contaban, terminaba, se iba a hacer sus tareas y ya está. Hoy en día, cualquier persona que tenga hijos más jóvenes y tal, pues verá que está viendo la televisión y está interactuando con su móvil, está comentando lo que dicen en Twitter, en Facebook, no sé qué. O sea, hay un cambio total, ¿no? Entonces estas personas son las que se van a incorporar pues en los próximos meses, en los próximos años a los puestos de trabajo, y es generación 100% digital. El cambio que se produce es tremendo. Es tremendo a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Tú eres un hombre optimista, por definición. Seguro que le vas a sacar muchas partes buenas a esto, porque la incertidumbre genera miedo, genera inseguridad. Bueno, pues entendemos que no es fácil para muchos, pero ¿a qué tiene su lectura buena también? Pues hombre, tiene su gran lectura buena. Entre otras cosas porque dicen que dentro de unos poquitos años los robots van a hacer nuestro trabajo. Entonces, eso no es tan bueno. ¿Y qué vamos a hacer entonces los humanos? Mandaremos al robot a trabajar y cobraremos nosotros. El robot no creo que cobre. Entonces esto es fantástico, ¿no? Si te lo hace el robot, ¿para qué vas a pagar a alguien que manda al robot? Eso me da mucho miedo. Muchas lecturas buenas para aquellos o para aquellas personas que entiendan la situación, se adapten cuanto antes y sepan vivir y convivir con todo eso, vivir con el cambio y disfrutar de todo eso. Se producen una serie de posibilidades enormes. Este cambio es para bien, porque fíjate, yo discuto mucho. No, pero fíjate. Desde la perspectiva que lo veas. Yo soy muy crítica con un término que ahora se ha puesto muy de moda: el progresismo. Todo se da por entendido que al ser nuevo es mejor. No siempre. Muchas veces un camino acertado es el que sabe aunar lo bueno de lo tradicional, de lo que ha funcionado, de aquello de lo que hemos aprendido y conocemos y podemos dominar, con lo que le puede añadir una evolución por esa novedad. Pero tú sabes que ahora mismo lo que se estila es borrar todo lo que no sea progresista, que no innovador, que para mí son dos cosas muy diferentes. El progresismo quizás se utiliza ahora más ligado a términos como el liberalismo, ya todo lo que se desmarca de la tradición, ¿no? A mí eso tampoco te creas que me convence y me gusta. El borrón y cuenta nueva, no. Que el pasado está para aprender y que la vida es cíclica y que todo se repite y que hay que tener muy presente las experiencias y aprender de ellas, ¿eh? Yo creo que hay que hablar de dos cosas. Una, de la tendencia de la sociedad. La tendencia de la sociedad es a cambiarlo todo, y a que eso, bueno, no te puedes oponer a ello, como tampoco se podían oponer cuando pasábamos de la revolución agrícola a la industrial. En fin, hay una serie de cambios en las sociedades. Sigue existiendo la agricultura, nadie la ha querido borrar. Claro, hay una serie de olas que se producen, y entonces esas olas o te pones en la ola o te arrastran, ¿no? Esto es así. Y otra cosa es lo que tú apliques a tu vida. A tu vida sí veo que hay cosas que tienes que conservar del pasado. Bien, que esa reflexión era para hacerte una pregunta. ¿Tú crees que este cambio, siendo tan absolutamente rompedor, drástico, va a ser para bien? Si hace unos años te dicen que los coches van a conducirse solos, ¿a que no te lo crees?
Y de bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Y esto es una realidad que ya está ahí. Si hace unos años te dicen que casi la mitad de los trabajos que se van a desarrollar, que se están desarrollando hoy en día, lo desarrollarán los robots, ¿lo ves bien o lo ves mal? Pues dices, bueno, a lo mejor hace tiempo no lo veías, pero ahora mismo lo ves encima, ¿no? ¿Es para bien o para mal? Depende de quien se adapte a ello. Depende de cómo lo tomes. Yo creo que al final hay que tener en cuenta que las personas que estamos viviendo en una sociedad, me refiero desde el punto de vista del ámbito profesional, tenemos que vivir en permanente disposición a cambiar, en permanente disposición a estudiar. Antiguamente se estudiaba una carrera y ya, bueno, pues a lo mejor podías decir, bueno, ya con los conocimientos que tengo y con la experiencia que voy adquiriendo, me voy... Bueno, más bien lo que se decía es ya tengo un título que me permite trabajar. Manejando, ¿no? Me voy manejando durante toda mi vida y ya está, ¿no? Y así al final, bueno, pues ya la jubilación me dará una medalla, no sé qué, un reloj y tal. Hoy en día eso no vale, porque la formación tiene que ser continua. Si no tienes una formación continua, pues te quedas fuera del mercado en un año o menos. Entonces, bueno, ¿es mejor o peor? Depende de cada uno cómo se lo tome. Y si desde luego te quedas esperando a que la hora te pase por encima, es peor. Si te adaptas a la situación que viene y empiezas a hablar con personas que te dicen que esto va a venir por aquí, pues en cuanto antes póngase a la tarea. El cómo y qué debemos hacer lo dejamos para la vuelta de los consejos. Sabes que siempre lo mejor para el final. Bueno, pues ahora sí, recta final del programa con Alberto, con ganas de trabajar y la clave de esa exposición realista que nos ha hecho antes de los consejos de nuestros colaboradores. Y yo te anticipaba ya la cuestión, Alberto, ¿cómo debemos adaptarnos? ¿Qué debemos hacer para formar parte del cambio? Mira, no me gusta tampoco esa palabra, que la utilizan mucho algunos que yo sé. Pues la receta de siempre, ¿no? La receta de confiar en ti mismo, tener seguridad en ti mismo y sobre todo tener independencia por tus conocimientos. Tus conocimientos y tu sabiduría es la que te va a dar la independencia en los próximos años en esta ola de gran cambio que llegue, que se aproxima ya. Lo cierto es que ya no nos podemos relajar, Alberto. No, lo decíamos antes. En el fondo, fíjate, hay una parte que sí me parece justa. Yo antes resaltaba, terminas una carrera y con tus conocimientos vas a colocarte. No, con tu título, era la titulitis, sí, lo que primaba y no tanto la formación ni siquiera la experiencia. Ahora vamos a tener no solo ocasión, sino obligación de demostrar día a día nuestra capacidad, nuestra formación y todos esos valores, ¿no?, que se requieren de un trabajador, esa dedicación, esa pasión, porque con ello... Y porque desde el punto de vista del lugar donde vas a desempeñar tu trabajo también está cambiando. Es decir, antes nadie pensaba que podías trabajar desde casa, o podías trabajar desde una cafetería, o podías trabajar para 4 o 5 empresas, y dices, bueno, ya, pero eso es ser autónomo. Sí, claro, pero es que en muchas tendencias, en muchos sectores va por ahí. Cuanto antes lo entendamos todos, mucho mejor. Algún día tenemos que hablar del autoempleo, del empleo piramidal, del empleo en red, esas cosas que ahora crean confusión y que se están poniendo en auge. En Estados Unidos está muy implantado ya. Vamos a traer un día una persona que entiende muchísimo de todo esto y yo creo que va a ser muy esclarecedor para nuestros oyentes. Pero sobre todo porque las personas debemos entender ya que aquello, lo que venimos diciendo, y me gusta recalcarlo, aquello de estudio una carrera o lo que sea, me pongo a trabajar y voy a estar toda mi vida ahí, eso ya no existe, no va a existir más. Cuanto antes lo entendamos mejor, que no caigamos en la desesperación porque no encontramos aquello que no hay. Empezando porque no existen los contratos fijos, se habla de indefinidos, que ya no es lo mismo. Pero da igual, ¿qué más da que sean contratos fijos que no? Si al final la empresa te va a contratar por el tiempo que lo necesite, si es que debemos olvidarnos, eso son todo nombres y técnicas antiguas. O sea, cuando yo oigo discutir a los políticos, no, es que empleo precario y tal, hoy en día todo el mundo es precario, aunque es un contrato indefinido. Te hacen un contrato indefinido, te pueden despedir igual al año, a los 2 años, a los 3, ¿qué más da? Si no se trata de eso. Eso es una pelea política que yo creo que no tiene ningún recorrido desde el punto de vista profesional, porque todo el mundo estamos en precario. Todos. Bueno, Alberto, yo quiero cerrar con ese optimismo que te caracteriza, que caracteriza a esta sección. Bueno, el optimismo es decir que nos sigan, que sigan, que no desesperen. Que nosotros, mira, decías algo muy importante, que a veces tener al lado, supongo que te referirías a un coach, a alguien que te pueda ir guiando en estos cambios sería bueno. Es que no se utiliza todavía mucho en España, en otros países sí se utiliza, y aquí deberíamos empezar a utilizarlo, alguien que te vaya guiando en tu trayectoria profesional, en tu vida privada incluso, ¿no? Que te marque estrategias, que te ayude a definir objetivos. Esto viene muy bien porque te ayuda a desarrollarte, ¿no? Entonces, y no olvidemos la ayuda además que presta esta sección, y como hoy el tiempo nos lo permite, recordar que sobre todo estamos para ayudarles en esa búsqueda activa de trabajo. Y hablamos de búsqueda activa porque ustedes tienen que trabajar en encontrar trabajo, pero Alberto les va a ayudar y este programa intenta también ayudarles con un porcentaje de éxito increíble.
y que entren a mi página web, a conganasdetrabajar.com. Ahí tienen todos los datos de contacto, hay ofertas de empleo, hay posibilidades de preguntarme casi en tiempo real, ¿no? Sobre cómo acometer determinada acción u otra, ¿no? Entonces esto, que no lo dejen. Oyente por oyente trabaja contigo, tú te pones a trabajar con ellos desde la preparación del material hasta, bueno, pues cómo afrontar esas entrevistas, guiarles por las mejores opciones, reorientar formación e incluso intercesión en las empresas, porque tú haces una selección de personal que es muy importante. Este programa se ha convertido también en esa empresa de selección de personal, de punto de confluencia entre aquellos que necesitan un trabajo y las empresas que pueden darlo. Un número de teléfono, Alberto. 619-310-351. Gracias, frase y nos vamos. Más tarde o más temprano, todo el mundo nos vamos a sentar a un banquete de consecuencias, decía Stevenson. Que sean buenas, señores. Ese es el propósito para esta semana, y uno permanente, volver la siguiente, como todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde, Ecos de Actualidad. Gracias, compañeros en control de sonido, gracias Alberto, todos los colaboradores y sobre todo ustedes. Sin ellos no somos nada. Que sean felices. Adiós.